A las puertas de una nueva temporada de NBA, la 75 para ser exactos, me acompaña hoy, para este pistoletazo de salida, un hombre que no necesita ningún tipo de presentación. Él es el hombre de la NBA en España por excelencia, Anthony Daimiel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pau. Bueno, muchas gracias por pasarte por Buzzer Beater, un podcast que va a cumplir ahora un año. Estuvo en su momento Guille, ha estado Andrés Monge y nos faltaba el rey del tablero, ¿no? El hombre referencia de la NBA en España como eres tú. Hay que avisar a los oyentes que esta grabación se está realizando en domingo, día 17 de octubre, con lo cual, si el martes, cuando estéis escuchando el programa, ha habido novedades respecto a Simmons y a Kyrie Irving principalmente, bueno, pues que sepáis que Anthony y yo no teníamos la bola de ver el futuro y que hemos hablado respecto a lo que a la situación en la que están estos dos temas a hoy domingo 17 de octubre, 2 días antes del inicio de la NBA. Anthony, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal han estado estos meses de relax? Bien, bien, el verano bastante bien, ¿no? Yo creo que ha sido un verano que mucha gente ha cogido con muchas ganas por diversos motivos en los que ha podido afectar la larga pandemia, ¿no? Pero ha sido un verano, por fin, después del 19, un verano como entendemos que tiene que ser el verano, ¿no? De poder disfrutar de cosas que te gustan, de poder parar, de poder salir algo quien pueda en la medida cada uno de lo posible de vacaciones y sobre todo poder desconectar, porque para mí la etapa de la pandemia ha sido una etapa de mucho trabajo en formatos diferentes y en localizaciones distintas, pero de mucho trabajo y bueno, no ha sido fácil, por lo tanto era un verano necesario y que se ha aprovechado bastante bien. ¿Pero eres de los que ha viajado? ¿Te has tirado ya al avión o el barco o lo Bueno, que sí, sea? sí, fuimos a Canarias, que bueno, pues es un vuelo largo, pero bueno, teníamos la sensación de que más o menos se cumplían con las medidas mínimas de protección, no hubo ningún problema y allí en Canarias muy bien, la verdad, porque yo creo que es una tierra, por lo menos donde hemos estado, bastante hostil al virus, ¿no? Porque hay mucho viento y se hace prácticamente vida al aire libre. Por lo tanto, yo creo que ahí tienes una sensación de seguridad y nada, ha sido una etapa muy fructífera de, como te decía, de desconexión y de disfrute. No, no es la primera vez que has viajado a Canarias, me da a mí la nariz. No, voy mucho, sí. Me gusta mucho Canarias porque, bueno, pues ofrece cosas para lo que es la distancia y el vuelo desde Madrid, dependiendo a qué islas vayas, 2 horas 30, 2 horas 45, pero que está muy bien y suelen ser sitios no tan masificados, a lo mejor como otros, que tradicionalmente están más de moda para el turista peninsular, ¿no? Bueno, ¿qué series has visto durante este verano? Pues tendrás Netflix, HBO, tendrás Sí, Amazon. Bueno, yo me he acabado hoy el juego del calamar, el maldito juego del calamar que tanto hype ha tenido. sí. Y ¿no? ¿Tú lo has visto? Me Te lo puedo. queda, me queda el último episodio. Lo voy Vale, a pues acabar esta noche. Sí. yo independientemente al último, al penúltimo, al antepenúltimo, para mí una bacala de serie, una interpretación coreana rayando lo absurdo, pero no se sabe muy bien por qué. Hay veces que llega un producto a nuestras vidas, te lo venden y te lo meten por los ojos de tal manera que al final acabamos cayendo y acabamos viendo Sí. el juego del calamar sí o sí. ¿Te está gustando? Bueno, a ver, me ha entretenido. La verdad es que el tema de partida está bien. A mí me gusta mucho me gustan los thrillers y bueno, y tramas así un poco extrañas, imprevistas y tal. Entonces digamos que de arranque es imprevista, luego pues hay gente que dice que es previsible, ¿no? Pero bueno, me ha entretenido. O sea, tampoco yo había puesto previamente, de manera preventiva, muchos huevos en esa cesta a la hora bueno, esperar gran cosa, ¿no? Entiendo además que las cosas que se ponen así de moda tan rápidamente y de manera tan masiva, digamos que no van a ser cosas que me van a volver loco, ¿eh? Esa es un poco mi lectura después de años de experiencia de consumo de muchas cosas, no solo series, ¿no?
yo creo que en cine coreano muchos huevos en la cesta no hay que poner jamás y este es otro ejemplo, el enésimo ejemplo. Bueno, tema de desconexión. En verano, ¿qué hace Anthony Daimiel? Desconecta de la NBA total y absolutamente. Siempre tiene un ojito puesto en las redes, en YouTube, en noticias y tal, porque yo creo que al final todos los que de una manera u otra nos dedicamos al mundo NBA, sí que necesitamos al menos 15 días de no saber qué es lo que pasa. Sí, sí, sí. Es verdad que la NBA es una competición para el que le gusta y lo sigue, es muy, muy intensa, ¿no? Porque es diaria, de seguimiento diario, tiene una gran capacidad de producir noticias y análisis y comentarios. Bueno, entonces yo de hecho llevo muchos años con ciertas rutinas que tienen que ver con los momentos en los que no hay temporada. Y no ha sido nada planificado, nada que yo me proponga, pero me sale así y estoy a gusto y así lo he hecho y lo sigo haciendo, ¿no? Yo en cuanto acaba la temporada, pues lógicamente ya deja de haber competición, desconecto, bueno, estoy atento a las noticias de la agencia libre, del draft un poquito, si no me toca retransmitir el draft, lógicamente me meto menos en el draft que cuando me ha tocado comentarlo. Me refiero a la ceremonia. Y luego, sí me gusta mucho el lío de traspasos, fichajes y eso. Eso me gusta y creo que es uno de los grandes argumentos que tiene la NBA para conseguir que el aficionado, en esa etapa en la que no hay competición, esté deseando que empiece ya la nueva temporada, ¿no? Creo que es uno de los grandes argumentos de esta liga. Y entonces ahí sí, estoy atento, bueno, me voy divirtiendo viendo los cambios y tratando ya de pensar en cómo le puede ir a este equipo, yo que sé, tal entrenador, tal jugador. Lo que pasa es que, por ejemplo, no hago demasiado caso a ligas de verano. A lo mejor veo box scores y si veo que hay un jugador que no sigo mucho, que no lo tengo muy, muy visto y que ha jugado muy bien, pues trato de ver algo, pero si no, no le hago mucho caso a liga de verano. Y luego le hago poquísimo caso. Esto yo sé que me imagino que a la gente de la NBA no le gustará, pero le hago muy poco caso a la pretemporada, muy poco. Le presto la mínima atención para alguien que como yo se tiene que dedicar profesionalmente a esto, pero los primeros años de yo comentar NBA traté de hacerle más caso y lo que hacía era despistarme la pretemporada más que darme claves. Entonces, nada, y luego ya cuando se va acercando la fecha, ¿no? Me refiero pues ya las 2 últimas semanas, he estado más que a pretemporada pues atento a todas las noticias que además pues hay muchas, ¿no? Y hay muchas muy interesantes. Y como también me empiezan a preguntar la gente, ya sabes que esto es muy del baloncesto sobre todo, ¿no? Yo me llevo quejando años de que el baloncesto es muy en prensa de pronósticos, ¿no? O sea, Sí. digamos que si tú sigues profesionalmente o de manera amateur, pero lo sigues de manera seria, una competición como la NBA, pues parece que te tienen que preguntar enseguida quién va a ganar, quién va a ser el MVP y cómo le va a ir a este equipo y tal, como si fueras un adivino, ¿no? Pero bueno, sí, trato bueno, ya ahora mismo ya a 2 días, ¿no? de que empiece yo a comentar los partidos, a esa jornada inaugural, pues ya tengo la temporada, los equipos en la cabeza, lo que yo creo bueno, pues que tengo que acentuar, ¿no? A la hora de ir explicando ya en esos 2 partidos del martes por la noche, pero el miércoles tenemos programa de Generación NBA y más o menos, bueno, pues ya estoy empapado de la competición. Lo bueno, o sea, lo malo, mejor dicho, que a ti te pasará infinitamente más que a mí. Anthony, ¿quién crees que puede ganar? Bueno, pues al final te voy a decir a alguien, los Nets. Luego de aquí a 8 meses ganan los Bucks. Y Anthony Te lo decía que... recuerdan, sí. Sí, 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 como Sí, sí. bueno, yo suelo ser bastante prudente y bueno, es verdad que eso pasa, ese es el juego, es que el juego no es del calamar, pero es casi tan cruel, porque es eso, ¿no? Te preguntan, tal, no sé qué, si aciertas nadie te lo va a recordar, a no ser que tú levantes la mano y reivindiques, pero si fallas te lo va a recordar todo el mundo, ¿no? Pero yo sí, lo llevo diciendo muchos años, si yo supiera lo que iba a pasar, pues seguramente ya no estaría profesionalmente
haciendo estas cosas, ¿no? Estaría en un yate viendo la NBA con una parabólica en el yate porque hubiera ganado mucho dinero. Hubo una vez, que esto es una curiosidad, que hubo una casa bueno, cuando empezaban las apuestas, que digamos no estaba socialmente tan castigado, yo creo que en gran parte de manera merecida lo de las apuestas, pues una casa de apuestas me prohibió apostar. Entonces, justamente después de haber ganado una apuesta y tal, y yo creo que lo puse en redes sociales, hacen mucho de esto. Y me decían que es que no podía apostar porque me ponían una cláusula como que como que estaba dentro de la competición. Digo, pero dentro de la competición que voy a estar yo, ¿cómo voy a saber yo lo que va a pasar? No entiendo. Pero bueno, nada, las cosas que ocurren y trataré de reducir lo máximo posible este juego de los pronósticos previos. Y yo creo que lo interesante, tanto para los que estamos tratando de contarlo, los que lo vivimos o los que quieren saber algo más, es analizar según pasan las cosas, en el momento, en el mientras tanto, y luego analizar el por qué han pasado. A mí en Twitter hay una cosa que me hace mucha gracia, que es el típico que acierta una apuesta, llama a la X y te lo retuitea 10 meses después. Aquí lo visteis primero. Cabrón, pero si habías dicho 90 apuestas, claro, solo has acertado en una y estás dando... Bueno, sí, pues tienes ahí las que te pidas. Oye, otras de las noticias del verano ha sido tu adiós a Colgados del Aro. Llamó mucha atención, sorprendió. Entiendo que la agenda al final no da para más. Claro, es así. Lo que pasa que es muy interesante el análisis de lo que es el experimento, no el mío, que no ha sido un experimento, tomar una decisión así, sino el experimento de la reacción de la gente, ¿no? Yo entiendo que la gente más ajena a este mundo, pues pueda incluso preguntarse que cómo es posible, porque claro, ven un formato en el que lo pasamos muy bien y entonces la gente piensa, bueno, pues este tío se está divirtiendo ahí, ¿por qué se va? ¿Por qué lo deja? ¿No? Eso es que ha pasado algo. Es luego muy curioso porque la gente más o menos relacionada con esta profesión no concibe que un periodista deportivo pueda dejar un desempeño laboral de motu propio, de voluntad propia. Y además manifestando que yo estaba muy bien, o sea, que es un producto que era buenísimo, que ha tenido muchísimo éxito, y yo creo que lo va a seguir teniendo, pero no lo conciben desde el periodismo. Ahí hay un atenuante, y es que el periodismo, bueno, pues está repleto de situaciones precarias, hay mucha más demanda de puestos de trabajo de lo que es la oferta, y por lo tanto, bueno, pues se entiende que cuando tiene uno algo hay que hacer lo que sea por conservarlo, ¿no? Pero yo soy un privilegiado, bueno, tú me conoces hace muchísimos años, desde que empecé, y entonces me ha ido bien, he tenido la posibilidad de 12 años para acá, además, de tener varias actividades, y llega un momento en el que no te da la vida. Había muchas semanas en las que yo no descansaba ni un día. A mí también me gusta hacer mi trabajo y para esto puede haber muchos modus operandi, ¿no? Pero a mí siempre cualquier trabajo que yo voy a hacer, por muy frívolo que parezca, para mí requiere una preparación previa. Entonces yo todo lo que hago tiene un trabajo previo para luego lo que es la exposición o la puesta en escena. Por lo tanto, mi agenda no daba para más, llevaba 7 años al máximo y decidí parar un poco y cortar un poco. Y bueno, pues lamentablemente los damnificados fueron el proyecto de Colgados del Aro y la cadena SER también, donde he rebajado a menos de la mitad mi presencia, también por voluntad propia. Y bueno, priorizando un poco Movistar, que al final, bueno, pues ha sido mi casa de siempre. Voy a iniciar ahora mi temporada número 27 como comentarista de la NBA. Y esa era mi idea, ¿no? Además, también reconozco que, como está cambiando mucho esto, Paulo, de, bueno, pues eso, formato podcast como este, el Twitch, YouTube, no sé qué, hay unos cambios muy rápidos, parece que pueden estar en crisis, no sé si definitiva, otras maneras exitosas tradicionalmente de la comunicación deportiva. Entonces, también quería apartarme un poco para verlo con la perspectiva del espacio, de la separación, y ver hacia dónde va esto, ¿no? Hacer un análisis mucho más frío, no desde dentro. Esas han sido mis motivaciones.
Sí, yo creo que los que estéis en primera línea del periodismo deportivo, sobre todo los que estéis en formatos audiovisuales, los que estamos en una tercera, cuarta línea, e incluso el aficionado de a pie, es lo que has comentado antes. Nos vemos como unos privilegiados y a los que trabajar nos cuesta absolutamente nada, y está el típico comentario de yo solo haría hasta gratis. Bueno, oiga, vamos a ver. Pero usted lo haría hasta gratis a lo mejor 2 semanas. Claro, Pero claro. cuando lleves un año viendo partidos a las 3 de la mañana, vamos a ver si no vas a empezar a poner un precio al trabajo. Sobre todo porque hay mucha gente, yo me he dado cuenta con esto del podcast, bueno, ya lo tenía más o menos claro, porque ya peino alguna cana y lógicamente los años te van dando una experiencia de que vuestro trabajo particularmente, aunque puede ser cualquier otro, no se ciñe a las 3 horas que estáis en antena, sino que seguramente hay 10 horas previas al partido en las que estáis de las que te pego, y la gente de a pie seguramente no se da cuenta del trabajazo que supone sacar a la luz, ya sea formato podcast, televisivo, radiofónico, cualquier producto por mínima calidad que tenga. Entonces, claro, os vemos o os ven unos privilegiados y no se concibe el que Anthony Daimiel se baje del carro de Colgados del Aro, aunque pueda volver de aquí 1 año o 2 años o cuando toque, o que Guille Jiménez diga, bueno, en lugar de 4 partidos a la semana quiero hacer 2 porque es que no me da la vida, tengo una familia o lo que sea, etcétera, etcétera. Estabas hablando de los nuevos formatos de comunicación, y este verano yo creo que principalmente con el tema Lionel Messi en la presentación del PSG, el boom e-bike, que ya había explotado bastantes meses antes, pues se ha hecho una bola de nieve absolutamente imparable. Hay cierto tipo de periodismo o de periodistas de antaño, el último Roberto Gómez el otro día en un speech fantástico, que no lo acaban de asumir. Pero yo creo, desde la perspectiva del oyente y del seguidor tuyo, que tú te has adaptado bastante bien a este nuevo sistema de comunicación general y deportiva en particular. Bueno, es que, o sea, yo más o menos lo que trato de hacer es asumir con naturalidad que los tiempos cambian, que los años pasan, que llegan nuevas generaciones y que cada una de esas generaciones tiene sus gustos, sus particularidades. Cambian las costumbres de la gente a la hora de consumir o de entretenerse, ¿no? Ahora, digamos que la palabra clave de todo es el entretenimiento, ¿no? Que es lo que cuando tú le reprochas a un chaval, a alguien muy joven, que por qué gasta tanto tiempo en algo que tú, con más edad, consideras que no tiene tanta sustancia o esencia, como para dedicarle tanto tiempo habiendo tal oferta de ocio, pues ellos te dicen, no, pero si es que yo no tengo ninguna inquietud, o sea, yo lo que quiero es pasar el rato de la mejor manera posible, entretenerme, ¿no? Ese es, digamos, la clave de todo esto que está pasando y que va a seguir pasando. Por lo tanto, hay nuevos formatos, nuevos profesionales, y yo trato de asimilar eso y, por supuesto, de adaptarme. Yo siempre he entendido la vida en general como una constante prueba de adaptación a todo, ¿no? Tanto en las relaciones personales, familiares, como en el trabajo. Y bueno, estos nuevos formatos, desde luego, tienen muchísimas ventajas y muchísimas virtudes. Entre ellas, qué curioso, hay un viaje de ida y vuelta, yo creo que muy, muy sano y muy positivo. Y es el siguiente. Primero, ofrecen una salida ante esa precariedad de la que te hablaba antes dentro del periodismo, para que muchos que en los medios tradicionales van perdiendo espacio y, por lo tanto, eso daña su capacidad de vivir, ¿no? de ingresar mínimamente para poder vivir, tienen esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, hay una salida para los denostados por la mayoría de esos consumidores jóvenes, periodistas que vienen de los medios tradicionales. Pero luego, como todavía hay un músculo financiero importante en los medios tradicionales, hay otra curiosidad llamativa de la que no hablan tanto los más jóvenes consumidores de estos formatos, y es también los viajes que hay hacia el otro lado. Es decir,
medios tradicionales que llaman a comunicadores de éxito, jóvenes, muy jóvenes, youtubers, streamers y tal, y ellos van. Es decir, ellos no denostan tanto a los medios tradicionales como a lo mejor sus seguidores cuando discuten o debaten sobre lo que dice Roberto Gómez o Juanma Castaño y tal. Por lo tanto, es muy interesante. Hoy veía, yo no lo sabía, pero hoy veía que el día después, programa que para mí ha sido muy importante en mi vida, el día después se incorpora Spursito, ¿no? Entonces, quiero decir que también hay un viaje de vuelta y de regreso o en otra dirección que es muy interesante y que me gusta tanto como el de la primera. Sí, bueno, Pepe Brains también vuelve a As. Sí, eso es. Yo también, es decir, tienes toda la razón. A mí solamente, no sé qué vas a opinar tú al respecto, no es una opinión que tenga demasiada buena acogida. Lo único que me da miedo de estas nuevas generaciones, de estos streamers, en su mayoría veinteañeros, es la caída después del éxito. Lo voy a personificar en Ibai, que es el único al que más o menos sigo. Ahora Ibai es poco más o menos que una referencia para los jóvenes. Piqué come en su casa, Lionel Messi, Agüero, pero va a llegar un momento en el que va a llegar otro Ibai, que se puede llamar Manolo. ¿Y qué va a pasar con Ibai? ¿Cómo va a gestionar el día después del super éxito cuando vea que los futbolistas de dentro de 5 años ya no van a cenar a su casa, sino que van a cenar a casa de Manolo? Ese es el único miedo que me da respecto a esta nueva generación de comunicadores. No sé si están preparados para ellos. Ya, sí, bueno, en lo que dices o en ese temor puede haber una base, un trasfondo de bastante razón. Yo en el caso particular de Ibai tampoco conozco tanto a Ibai, lo he visto, he compartido algunos directos con él, pero no lo conozco tanto, pero tengo la impresión, por todo lo que sé de él, que es un tío bastante listo, bastante inteligente, que no es 100% lo mismo, y también, bueno, pues que lleva unos años, bueno, pues generando a un altísimo nivel. Digamos que el hype de Ibai pasará, como ha pasado el de todo el mundo, ¿eh? Claro. Pasará porque Ibai acabará siendo un tío mayor y habrá gente a la que ya no le guste o habrá gente que gustándole pues lo quiera apartar. Eso le pasa a todo el mundo. ¿No? Y Pero incluso a yo lo creo que... mejor entiendo que Ibai con los años tendrá una vida familiar y ya no le podrá dedicar las Claro, 15 horas al día que le pueda dedicar al streaming ahora mismo. claro. Entonces, no me preocuparía tanto de Ibai, pero sí de otros que hayan tenido un éxito más rápido, más efímero, y que no puedan mentalmente darse cuenta de lo que es esto, ¿no? Y que lleven mal la cuesta abajo, ¿no? Que es a lo que tú te referías. Puede haber casos, seguro que los va a haber, pero hay una cosa a favor, ¿no? Yo creo que la gente de esta edad, de esta generación, tiene algo a favor, que es que ellos no se han criado con lo de concebir las cosas para siempre, para toda la vida. O sea, ellos viven desde que nacieron, desde niños, muy conscientes de que esto es un carrusel, una montaña rusa, que sube, baja, que tal, que hoy no tengo dinero, que ahora no puedo salir, que ahora llega una pandemia y no podemos hacer nada, y ahora de repente, en cuanto tengo una oportunidad, la aprovecho. Yo creo que tienen grandes ambiciones, pero en general son muy buenos encajadores de los malos tiempos que por desgracia les ha tocado vivir. Sí, señor. Ayer, creo que fue ayer, se cumplieron 12 años del adiós de Andrés Montes, de su pérdida. Yo siempre voy a contar la misma anécdota. En el último partido de Andrés Montes en Digital Plus, creo que todavía era Digital Plus, tú me enviaste un mail por la mañana, porque en esa época que no había WhatsApp y tal, más o menos ya por mail. Te voy a dar una noticia y esta noche es el último partido de Andrés. Yo eso lo voy a recordar toda mi vida. Todavía tengo el correo electrónico de esto hace pues 15 años perfectamente y todavía lo guardo y me pavoneo a veces con los amigos. Sí, diciendo sí, que era finales de abril sí. del 2006, sí. Pues bueno, ayer hace 12 años que nos dejó el bueno de Andrés
No te voy a preguntar por las anécdotas ni por la figura de Andrés Montes, porque entiendo que es un tema ya muy manido para ti. También entiendo que mucha gente nos hacemos a la idea como si las parejas de narradores, Andrés Montes, Anthony Daimiel, Guillermo Jiménez, Anthony Daimiel, Martes y 13, etcétera, etcétera, tienen que ser amigos fuera de la pista. Y todos pensamos que habréis tenido 2.000 millones de anécdotas fuera de cámara, cuando lo mejor no es así. Tampoco tendríais que llevaros especialmente bien, que yo creo que sí que lo era, pero yo creo que al final el que siempre fuera Andrés Montes, Anthony Daimiel, a Anthony le preguntamos por Andrés y a Andrés le preguntamos por Anthony, al final se podría hacer un tanto cansino, pero sí que es verdad, entiendo que de vez en cuando se le recuerda y se le sigue echando de menos. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo creo que sería una de las cosas, ¿no? Si él pudiera estar viendo lo que ocurre, una de las cosas que más le enorgullecería, ¿no? Porque él sabía, era perfectamente consciente también de lo efímero del éxito en esta profesión. Él hablaba mucho de eso, y ponía muchos ejemplos de gente que había llegado muy arriba y que ya nadie se acordaba de ellos. Y él pensaba que eso era así. Y en cambio su caso es una excepción tremenda, ¿no? Tremenda porque, bueno, pues ahora que se han cumplido, el sábado se cumplieron esos 12 años y volvió a ser trending topic en Twitter durante un montón de horas. Andrés Montes, otra vez, la gente... yo creo que también un poco por el recuerdo que tengo de todo lo que lo conocí durante... Bueno, pues desde el 95 hasta que murió, 14 años, lo conocí bastante bien, compartí mucho con él. Y a él le saturaría ya un poco, ¿no? Lo que pasa que, por otro lado, hay que entender que la voluntad de la gente es la mejor, es transparente, es sincera. La gente de verdad demuestra el cariño y se nota que es un cariño real. Y bueno, luego siempre hay... Generalmente no gente anónima, aficionados ni nada, pero siempre hay gente de la profesión y eso que sí que exagera un poco más, ¿no? Exagera un poco más porque, bueno, pues hay gente que parece que comía con él todos los días, ¿no? Yo sé más o menos con quién se relacionaba, con quién no, quién le caía bien y quién no, incluso con quién ni se hablaba, ¿eh? Por lo tanto, hay cosas que yo veo, ¿no? Y que, por supuesto, no quiero decir nada ni nada, pero que me dan repelús. Cosas que veo y oigo, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ser así, seguramente. La condición humana es así y yo creo que lo mejor, también para sus hijos, que lo van comprobando año a año, es el recuerdo que queda de él, cómo se le considera alguien muy importante en el periodismo deportivo. Y bueno, ahora también van a estrenar el Hall of Fame español, el Salón de la Fama. Es algo que han creado entre la Federación Española de Baloncesto y el diario AS. Y bueno, y va a entrar, ¿no? De primera jornada va a entrar Andrés Montes de manera muy merecida. Pues sí, desde luego, muy merecida. Yo en Twitter no tuiteé nada de Andrés, tampoco lo suelo hacer de Kobe Bryant. Me parece que este tipo de recuerdos, pues al final es lo que te he dicho, se hace todo muy denso. Y yo hace años decidí, bueno, yo doy el recuerdo cada 5 años, que es una fecha poco más o menos redonda, porque si no todos los años, ahora empiezan los de Kobe. Hoy hace 18 meses y 4 días que Kobe Bryant entró y metió 6 puntos en un minuto. Y al final, lo que es un mito, un ídolo, se puede llegar incluso a atragantar. No es el caso de Andrés, porque con el paso de los años, pues es la fecha de su fallecimiento. Pero bueno, desde aquí enviarle un cálido recuerdo a Andrés Montes, allá donde esté. Y bueno, agradecerle todo lo que hizo por nuestro deporte. Inicias tu temporada número 27, si no recuerdo mal. Sí. El otro día hablaba con Guillermo Jiménez en privado en Twitter y me decía que estos dos últimos años han sido para él como 5 temporadas. Que está hecho polvo y que le da hasta pereza calzarse las zapatillas nuevamente. ¿Tú cómo llevas tu 27ª temporada ya a puertas, ¿no? Mira, yo lo llevo bien, por supuesto que hay momentos de sacrificio. Esta misma semana el arranque ya va a ser muy duro, ¿no? Porque nos va a tocar
estar toda la madrugada, hacemos el doblete, 2 partidos seguidos, el Milwaukee, Brooklyn y Golden State Warriors, Lakers. Y luego, como yo digo, tenemos que dormir rápido porque al día siguiente hay programa de Generación NBA y hay que estar, bueno, pues a la hora de comer en la tele. Pero yo, bueno, comparto toda esta sensación de Guille, que me la ha ido transmitiendo todo este tiempo. La pandemia ha sido muy dura para lo que es nuestro trabajo referido a la NBA, porque nos ha cambiado las agendas, las rutinas, los calendarios. Y bueno, pues yo voy a tratar de animarlo, porque yo creo que yo mis crisis las pasé antes y ahora estoy como en una etapa, diría, cocoon, ¿no? Una etapa de que soy consciente, después de 27 temporadas, empiezo la 27, de ese privilegio que tú decías y quiero disfrutarlo. Y tengo la suerte de que la NBA me sigue gustando mucho como aficionado. Por lo tanto, ¿qué más voy a pedir? O sea, trabajo en esto, me gusta la competición. Bueno, pues hay que tratar de todo lo malo que puede venir, que siempre es inferior a esto que he comentado, pues minimizarlo y disfrutar. Así que trataré de animar a Guille porque además el estado de ánimo es fundamental también en la puesta en escena, en la química de las retransmisiones y yo creo que va a ser una buena temporada. Otra vez con el calendario regular que empieza en octubre, con el All-Star en febrero, el play-in, ¿no? Que ya ha venido para quedarse, pero creo que va a ser una buena temporada en general. Sí, anímalo porque si en octubre está así, en febrero lo hemos perdido. Sí, sí, sí. Muy bien. Esta va a ser la primera temporada sin un Gasol desde hace 2 décadas. Y bueno, el otro día anunció Pau Gasol su retirada definitiva. Y la figura de Pau Gasol va directamente relacionada, no voy a decir a tu persona como periodista NBA, pero sí que entiendo que ha sido una base fundamental para que Anthony Daimiel lleve casi 30 años en NBA. ¿Ahora qué va a pasar sin Pau Gasol? Se le va a echar de menos, Marc también no está, pero bueno, sobre todo la figura de Pau, que aunque el último año ya no estuvo en NBA y en España, siempre ha sido un recurso recurrente para el aficionado medio. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos sin Pau Gasol? Bueno, lo que hay que hacer es reconocer la figura, recordarlo, el mejor jugador de la historia del baloncesto español, uno de los mejores deportistas de la historia de España, celebrar que lo hemos podido disfrutar tanto tiempo además y a ese nivel. Y bueno, yo creo que la NBA tiene esa capacidad regenerativa tremenda. Ya aviso, ¿no? Como tú has dicho al principio, que estamos grabando el domingo, ya aviso para estos próximos días que va a haber lío. Va a haber lío para bien o para mal, pero como la NBA va a sacar la lista de los 75 mejores, pues vamos a ver qué pasa, si entra Pau Gasol o no, yo no lo tengo tan claro. Por ejemplo, en Argentina, si entra Ginóbili o no. Va a haber lío porque imagínate si con el All-Star o con los quintetos hay lío, hay bastante lío, imagínate con una lista de 75 de toda la historia de 75 años de la NBA. Y sí quiero, aprovechando esta charla contigo, poner un ejemplo de lo que me pasa a mí como periodista ante una situación así que sé que va a venir. Y que yo creo que es bueno a la hora de hacer pedagogía de lo que tiene que ser el periodismo, ¿no? Porque para mí es una aspiración. Cuando yo pienso cómo tengo yo que responder ante esto, qué tengo que hacer, es una aspiración de hacerlo bien, ¿no? Pese a la experiencia que yo tenga. Pero la gente joven tiene que saber lo que es hacerlo bien y lo que no es hacerlo bien. Mi deber es desprenderme de mi condición de compatriota de Pau Gasol, de gran admirador de su figura, que además por el hecho de conocerlo personalmente, pues eso va a un exponente aún mayor. O incluso de trabajar para medios españoles, que a lo mejor pueden tener un interés en que si entra en la lista de 75 se celebre por todo lo alto y si no entra que haya polémica y que se explote al máximo el debate, ¿no? Entonces yo tengo que ser frío y tengo que analizar y además
yo creo que tengo cierto respeto de Pau Gasol como periodista y si lo tengo es por haber hecho mi trabajo como lo he hecho y tratar de no condicionar mi trabajo por el hecho de que sean compatriotas, de que sea gente muy cercana o que sea gente a la que admiramos. Por lo tanto, mi trabajo estos días es analizar cuál sería mi lista de 75 y por qué. Yo creo que es muy difícil acertar en todo. Yo creo que va a haber bastante polémica y alguna de ella fundamentada, totalmente fundamentada, porque he visto ya listas por ahí, ¿no? He visto Sporting News, he visto USA Today, he visto Hoops Hype, he visto algunas listas y bueno, pues por ejemplo Sporting News me pareció una locura, la lista que hacen me Bueno, pareció una locura, o sea, la de Perkins tampoco estuvo mal, ¿eh? sí, bueno, también, o sea, va a haber lío, ¿no? Pero mi trabajo es con frialdad saber o bien cuál sería mi lista o bien si hay algo con lo que no estoy de acuerdo, fundamentarlo. Es decir, ¿por qué no estoy de acuerdo? No, no, Pau Gasol tiene que estar o Pau Gasol no tiene que estar, pero vamos a decir por qué, ¿no? Esa es la clave, esa es la clave y bueno, pues va a ser ya una buena chispa, un buen fogonazo de arranque de la temporada, todo este lío de los 75 mejores. Bueno, yo hace un mes y medio, en un capítulo del podcast, no solo elegí mis 75, sino incluso los ranqueé. Tuve ese par de huevos para rankearlo. Y te digo que Pau Gasol estaba entre los 75 y, bueno, ¿para ti está o no está? No te Pues puedes mira, demorar, es que la NBA no saca ya. sí, sí, te soy sincero, te soy sincero. Me queda trabajo por hacer. O sea, tengo hasta, bueno, la NBA sacará los últimos 25 el jueves 9 de la noche, hora peninsular española. Entonces, tengo de aquí al jueves para analizar, es decir, yo hay criterios a los que les doy más importancia que a otros, ¿no? Lo primero que hay que considerar es que, aunque, bueno, tú has rankeado, estos medios, la mayor parte de ellos rankearon también, cuando salga la lista, que la gente no piense, ¿por qué ponen a este por encima de este? No, no. O sea, el objetivo de la NBA es sacar los 75 mejores, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Aunque te pueda servir, claro, hay que dejarlo claro, aunque a ti para hacer la lista, o a mí, nos pueda servir rankear, ¿no? Porque digamos que es una buena manera de ir escrutando y de ir decidiendo quién es mejor, quién es peor. Pero la NBA no va a decir, este es el 1, este es el 10. Va a sacar los 75 mejores. Y luego hay que ver qué criterios puntúan más para ti a la hora de entrar en esa lista. Aclaremos también que es solo NBA, es decir, que la NBA saca los 75 mejores por su actuación en la NBA, ¿eh? Porque luego habrá gente que si no se avisa pasará a decir, no, pero es que en los Juegos Olímpicos es que están con la selección. Bueno, entonces, sobre esa base, para mí, por ejemplo, por poner ejemplos, para mí, por supuesto, haber participado y además con mucha intervención en equipos campeones es muy importante. Para mí es más importante estar en mejor quinteto de una temporada o segundo mejor quinteto que ser All-Star. Para mí es más importante porque es más difícil, ¿no? Aritméticamente hablando, ¿no? Y luego, es verdad que, porque va a haber un efecto, seguro, Pau, va a haber un efecto de favorecer a los más recientes, incluso a jugadores que están en activo. Entonces, habrá mucho nostálgico, gente mayor que ha visto jugar a gente de los 70, 80, que dirá, hombre, pero ¿cómo quitas a este y tal? Bueno, también aclaremos, yo creo que hay que ser justos con los que empezaron y también es una virtud haber sido pionero y cuando era muy difícil haber dominado la liga o haber representado a la liga, pero hay que considerar cuando ha habido 22 equipos, 24, cuando hay 30, por lo tanto hay más competencia, más número de partidos, es más difícil también. Por lo tanto, yo creo que por ahí también se justifica que pueda haber más jugadores recientes. Luego, los antiguos pueden decir, pero claro, ahora hay muchas más posesiones, por lo tanto es más fácil hacer estadística que antiguamente, ¿no? Por eso hemos visto tantos récords en los últimos años, ¿no? Referidos bueno, y por el triple también, ¿no? Pero James Harden, Curry, etc. Así que prometo, Pau, que el jueves yo diré en mi lista si está Pau Gasol o no, pero hasta entonces quiero disfrutar con la movida que va a haber. Muy bien. Hablando de españoles,
tuvimos unos años gloriosos, floridos en la NBA, los hermanos Gasol, Calderón, principalmente tal. Y este año los hermanos Hernán Gómez, Ricky Rubio, Aldama, Ibaka, hay un nivel más bajo en cuanto a la importancia del jugador español en la NBA. ¿Tú crees que eso puede ser peligroso para el interés del espectador medio de la NBA en España? ¿O el que se ha enganchado ya está enganchado y ya no se baja del carro? Sí. Yo creo, mira, precisamente Andrés Montes era muy pesado con esto cuando fue para allá Pau Gasol. Andrés Montes era de los más optimistas que conocí en la previsión de lo que iba a hacer Pau Gasol en la NBA antes de que Pau Gasol fuera. Él pensaba que iba a ser All-Star, que bueno, era bueno, pues un gran admirador de Pau Gasol. Pero él a su vez decía que ya la NBA gustaba mucho y se seguía mucho sin Pau Gasol, por lo tanto sin españoles importantes. Y yo creo que es inevitable, vamos a tener menos jugadores y no tan importantes en la NBA en estos próximos años, pero no creo que para el seguimiento global de la liga vaya a influir. Incluso a la gente más joven les influye menos todavía, porque ya está todo muy globalizado, ellos han nacido, se han criado viendo a diario a estos tíos que son de Wisconsin o de Idaho, ¿no? Entonces los tienen como algo mucho más cercano de lo que podíamos tenerlo nosotros, que en los 80 pensábamos que era otra galaxia. No creo que influya, pero sí que también yo creo que va a ser más peligroso casi para los periodistas que para los aficionados. Los periodistas tienen que racionalizar esto, es decir, no es que España vaya a estar muy mal o el baloncesto español vaya a estar muy mal porque no haya jugadores importantes allí, sino que de repente vamos a bajar un escalón para ser igual que otros países o que otros muchos, ¿no? Nos han mal acostumbrado, ¿no? Los hermanos Gasol, Calderón, que ha hecho una gran carrera en la NBA, Ricky, que todavía, lo que pasa es que el caso de Ricky es muy, muy particular, muy paradójico, es un jugador que justo en el momento de su carrera en el que le llega la madurez, en el que además resiste las lesiones y que yo creo que alcanza su máximo nivel, en la NBA no lo entienden. Y Ha tenido... sobre todo que está en equipos de mitad Claro, para abajo, que es un hándicap siempre para no verlo entre la clase alta de la liga. es que ha tenido muy mala suerte, Pau. O sea, yo creo que hay un componente de suerte, claro, y Ricky ha tenido a nivel deportivo muy mala suerte, porque Utah Jazz lleva muchos años, incluso desde antes de que llegara Ricky, en este escalón de que quiere pasar a la élite, pero no pasa, ¿no? Y hace muy buenas temporadas regulares y tal. Y entonces, digamos que ha sido uno de los que ha pagado el pato en uno de esos años de renovación de Utah Jazz y tal. Pero Utah Jazz sigue más o menos al nivel de cuando Ricky estuvo con ellos, que jugó muy bien y jugó bien playoffs. Y luego lo de Phoenix ha sido de una mala suerte tremenda, ¿no? Porque el equipo ya estaba encauzado, ¿no? Con su actuación en la burbuja, el equipo estaba... Y bueno, pues les llega la oportunidad de lo de Chris Paul y luego ya, claro, es horrible para él. Oklahoma, Minnesota, Cleveland... es tremendo la mala suerte y estamos hablando de un jugador MVP de un mundial y en el quinteto ideal de unos Juegos Olímpicos, o sea, que está en el mejor momento, claro. Fabuloso. Bueno, nos quedan 8 minutos de charla y me encanta que todavía no hayamos hablado prácticamente de la competición. Eso significa que teníamos bastantes más temas que aclarar, pero en 8 minutos tenemos que hablar de Kyrie Irving y saber un poco tu posición al respecto y de Ben Simmons. Entonces, ahí tienes los dos temas, yo te los tiro ahí en la mesa, te tiro las cartas a la mesa y tú mismo, ¿qué opinas de Kyrie, su negativa, en qué influye en los Nets, que evidentemente en mucho, y qué pasa por esa cabecita para perder casi 200 millones de dólares por ese pinchar? Sí. Bueno, es muy interesante este tema daría para muchísimo, ¿no? Vamos a ir por partes. Los Nets han tomado una decisión que yo creo que desde el punto de vista de un colectivo que quiere competir y que quiere ganar el anillo es entendible, se puede entender. Ellos piensan que si Kyrie está entrando y saliendo, así no hay quien juegue, no hay quien entrene, porque el resto de jugadores no van a tener
claros sus roles, ni nada de lo que se hace en la pista, cuando un jugador tan importante, tan bueno como Kyrie Irving, de repente no juega en casa y juega afuera, ¿no? Por lo tanto, hay que entender esa decisión de Brooklyn. Luego, el caso de Kyrie. Lo primero, digamos que la lectura fácil que podemos tener hacia Kyrie Irving es, este es un perturbado, ¿no? Entre lo de que la Tierra es plana, tal, ahora la vacuna, no sé qué. Yo hago esfuerzos por empatizar, por tratar de entender, ¿no? Entonces, y es muy difícil desde España, hay que leer mucho, tratar de enterarte muy bien qué ocurre en Estados Unidos, ¿no? El tema de las vacunas, aquí en España es verdad que ha acabado un poco politizado también, pero en Estados Unidos está muy politizado, eso es lo primero. Digamos que si tú tienes unas ideas sobre la política, sobre la vida, parece como que ya te toca defender o bien que te tienes que vacunar o bien que no te tienes que vacunar, ¿no? El mapa de vacunación de Estados Unidos es estremecedor, ¿no? Ahí, ahora llevo unos días sin verlo, pero había 3 estados de mayoría blanca, creo que Wyoming, Idaho, West Virginia, que eran los que peor estaban, donde menos se ha vacunado la gente. Y luego, en cambio, los siguientes de menos vacunación son todos estados, entre comillas, negros, ¿no? Del sur de Estados Unidos, Mississippi, Luisiana, Georgia, Tennessee. ¿Qué ocurre? Que la población de raza negra en Estados Unidos, por todo lo que le ha ocurrido durante, bueno, pues más de un siglo, desconfía de lo que viene, de las autoridades, de los blancos. Esto es algo que tienen incluso no pensado, pero intrínseco en sus actuaciones. Sí, totalmente. Y entonces, porque además hubo unos escándalos de que fueron eliminando, creo que en algún estado del sur, a través de unas inyecciones, unos médicos a gente de raza negra para experimentar un nuevo producto, no sé qué. Bueno, entonces ellos no se fían. Hay que entender que Kyrie Irving, que es un, digamos, estadounidense de raza negra, pero además está muy influido por toda la historia de los nativoamericanos, indios nativoamericanos, por la procedencia de su madre y todo eso. Por lo tanto, más componente de marginación, de estar siempre a la defensiva. Entonces, llegados a ese punto, yo creo que a Kyrie Irving le falta información. Yo, más que masacrar verbalmente o bueno, poner a caer de un burro a gente que opina así, yo creo que les falta información, ¿no? Y Kyrie Irving tiene que pensar que no es solo lo que él dice, es decir, no es solo que una cuestión de libertad, que haya gente que pierda su puesto de trabajo, que no pueda trabajar si no se vacuna. Esto dicho así, bueno, puede haber gente que se una, ¿no?, al argumento de Kyrie Irving. Pero también, si escuchas a los del otro lado, aquí hemos necesitado de organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, de estamentos oficiales públicos de los países, para protegernos. O sea, nosotros cada uno por nuestro lado hubiera sido un desastre esto de la pandemia. Claro, necesitamos, por mucho que hayan hecho chanzas y errores que haya cometido Fernando Simón y tal, no sé qué, pero necesitamos de un ministerio que nos diga, oye, hay que vacunarse por esto, no podemos salir, hay que ponerse mascarilla, tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente que son los que saben de verdad, te dicen que mientras haya gente que no se puede vacunar por patologías que tengan, por lo tanto no se pueden vacunar, y mientras no vacunen a los niños, que de momento en gran parte del mundo, la mayor parte del mundo, no se pueden vacunar, lo mejor es vacunarse. Claro, aclarando que no evitas el desarrollo de la enfermedad, aunque lo reduces en su gravedad si te vacunas, no evitas el contagio, la transmisión si te vacunas, pero estás cortándole un poquito las alas al virus, ¿no? Entonces, eso al final es un sentimiento solidario. Y esto es lo que no entiende Kyrie Irving, o no le llega, o no se lo han explicado bien. Y ojo, que no es el único caso, porque Bradley Beal o Michael Porter Jr. son de la misma cuerda. La ventaja que tienen ellos es que van a poder jugar y no es tan llamativo, pero vamos, están exactamente igual de ignorantes en muchos de estos temas o con falta de información de lo que está Kyrie Irving, pero claro, es mucho más llamativo
el nombre de Kyrie por todo lo que lleva detrás. Exacto. Y por lo que supone para su equipo el que no pueda jugar esta temporada. Bueno, acabamos ya, Anthony, y te dejo ir a ver al Atleti. Ben Simmons, al final, ¿en qué va a quedar este sainete? Vamos a Bueno, ver mi lectura, Pau, ya desde hace unos días, en cuanto empecé a escuchar y a leer, como que ya se amigaban, ¿no? Como que Philadelphia 76ers quería que volviera, que estaban convenciéndolo, como que él ya viaja y vuelve y tal. Mi lectura es que ellos lo han intentado todo a la hora de hacer un buen traspaso por un jugador de élite, pero claro, cuando tú tienes a un jugador de estas características diciendo que no quiere volver a Filadelfia y no quiere jugar más con los Sixers, es muy difícil para los Sixers conseguir un traspaso justo, mínimamente justo. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo creo, la idea es reincorporarlo, que juegue, si juega bien mucho mejor, porque van a ganar más partidos y en algún momento, a lo mejor hasta lo han pactado entre la franquicia y el jugador, de aquí a febrero, tratar de encontrar un traspaso. Esa es mi idea. A mí me atufa mucho a James Harden el año pasado en Houston, que no quería, que luego sale, te hace 3 partiditos, aunque sean malos, pero por lo menos lo pones en el mercado. Así, desde luego, es imposible. Muy bien, pues está el Atleti Barça a punto de empezar. No seré yo quien te prive de ver el partido. Agradecerte de todo corazón, Anthony, que te hayas pasado por Buzzer Beater, que hayas estado un ratito hablando conmigo. Y bueno, desearte una fantástica temporada, que animes a Guille, Bueno, nada, para mí un placer volver a hablar contigo, estar aquí en Buzzer Beater y nada, y decirle a la gente, si hay gente que no lo sabe, pues que tú estabas ahí desde los arranques, ¿no? Primero como espectador, mandándonos pues alguna carta, alguna postal, yo creo, y luego ya con los mails y eso, es decir, a la vez que decía antes que había mucha gente que hablaba de Montes y tal, y que algunos pues no lo conocían, no habían tenido trato con él, tú sí lo has conocido, lo has seguido mucho y por lo tanto sí tienes capacidad para evaluar y para recordar a Montes como se merece. Simplemente eso. Muy bien, y a ti, por supuesto. Bueno, ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte, Anthony, muchísima suerte. Un abrazo, Pau, gracias, chao. A ver, espera, que dejo de grabar. Ahí.